El tema de la gobernación también ha habido problemas, ¿no? Hay algunos inconvenientes y vamos a entrar en contacto con la asambleísta departamental Paola Aguirre, la doctora, asambleísta departamental de Creemos, que vamos a tocar algunos temas, ¿no? Hay unos temas que son parte positivos y negativos dentro de la gobernación. Y quiero empezar con ella, si ya estamos en contacto, podemos entablar, darle la bienvenida aquí a De Frente Noticias por Radio Actualidad 104.8. Doctora Aguirre, si nos escucha, queremos preguntarle aquí si podemos ponerla en contacto con la doctora. Hay preocupación primero, Erwin, por el tema del decreto 373, ¿no? Y ya esta ampliación a cerca de 7 o 8 miembros de la gobernación que tienen que declarar, que ya están declarando y que hoy también está previsto que declaren, ¿no? Un decreto que está siendo parte de una investigación que ha impulsado la bancada del MAS por varios delitos, entre ellos resoluciones contrarias a la ley, manipulación informática, incumplimiento de deberes, y que el principal denunciado es el gobernador Luis Fernando Camacho. Si la tenemos en contacto, quiero darle la bienvenida a la asambleísta. Doctora Aguirre, buenos días. Estamos aquí en De Frente Noticias. ¿Qué más se puede hacer con respecto a esta insistencia del movimiento socialismo de involucrar al gobernador Camacho en este decreto 373? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en los últimos días hemos sido testigos de una actuación drástica por parte del Ministerio Público y, por qué no decirlo, excesiva, desproporcional, dentro de este proceso investigativo instaurado por los asambleístas del movimiento socialismo, denuncia a la cual incluso se han llegado a adherir diputados nacionales también masistas y que tienen como principal propósito descabezar la gobernación. Quieren ellos atacar al gobernador Luis Fernando Camacho, utilizando como pretexto la emisión de este decreto departamental que finalmente, tal como se dijo a través de una posición institucional y luego se corroboró por las evidencias encontradas por el Ministerio Público y la declaración de los funcionarios, se cargó debido a un error administrativo que no contaba con la instrucción o autorización jerárquica para ser colgado en la Gaceta Departamental. Nosotros ya hemos reprochado el exceso, pero no solamente el exceso, sino también la falta de imparcialidad que asume el Ministerio Público cuando investiga procesos en los que los denunciados son afines o son opositores al gobierno. Fíjese usted que cuando ocurre el caso de Las Londras, la gente peregrina por justicia, ustedes peregrinan por justicia, y hablo de ustedes porque han sido entre las principales víctimas periodistas que fueron retenidos, que fueron secuestrados por un grupo de delincuentes, y hasta la fecha no se tiene ningún panorama claro. ¿Por qué? Porque incluso se ha tolerado que hasta sean los propios interculturales quienes definan la continuidad de policías investigadores. Y con esto no quiero decir de que se esté pidiendo impunidad. Lo que estoy diciendo es de que el Ministerio Público y los asambleístas del MAS han aprovechado la existencia de un error que se debe reconocer con hidalguía y que se debe corregir y evitar a futuro, y que se debe brindar información transparente a la ciudadanía para evitar precisamente situaciones como esta, que son aprovechadas por el movimiento al socialismo para hacer escarnio. Asambleísta, la hemos escuchado a usted una y otra vez con esta postura de poder, al igual que la gobernación, el mismo gobernador Camacho, de reconocer este error que es administrativo, involuntario y que no debería pasar al tema penal. Sin embargo, en la interna, asambleísta, ¿hay alguna autocrítica con respecto a esto que pasó y que no debió haber sucedido nunca quizás? Esta redacción de este decreto, que ¿cómo lo puede entender la población, asambleísta? ¿Cómo es que nace esta redacción de un decreto que le quitaría atribuciones al vicegobernador y daría ascensión a asumir otras funciones o a supar funciones a un secretario? A ver, hay que aclarar algunas cuestiones de fondo. Cuando yo digo de que ha existido un error administrativo, no me estoy refiriendo del todo al contenido mismo del decreto departamental, sino a los errores procedimentales que se suscitaron a lo largo de la vida jurídica, diremos, que finalmente no existió de este decreto, y que dieron lugar a que la ciudadanía tenga como válido un decreto que en los hechos no llegó a estar vigente. Respecto al tema de fondo, hay que aclarar lo siguiente: las funciones que detenta el vicegobernador del departamento de Santa Cruz no requieren de una norma habilitante
se ejercen como efecto de la aplicación directa del Estatuto Autonómico Departamental, que a nivel departamental es el instrumento normativo que tiene vigencia privilegiada, preferente, ¿ya? Entonces, la información que nosotros hemos requerido y que se nos ha brindado, tanto de manera informal como por escrito, indican de que el vicegobernador tenía una agenda a desarrollar durante los días de viaje del gobernador Camacho en provincia, juzgando el perfil profesional que él tiene y los trabajos pendientes en su agenda. Y que naturalmente la gobernación no podía paralizar sus actividades administrativas, porque la gobernación le presta servicios al usuario, un usuario que se llama ciudadano y que va a la gobernación para recibir trámites, para ingresar trámites, para recoger documentos, etcétera, etcétera. Es por eso que de buena fe en un inicio se proyectó, porque en un gabinete el gobernador así lo pidió cuando comunica a su secretario sobre la existencia de un posible viaje y les dice: trabajen sobre un instrumento normativo que no paralice la gobernación y que permita de que nosotros sigamos prestando el servicio de manera ininterrumpida, ¿ya? Entonces, sus asesores desarrollan este instrumento normativo al que finalmente el gobernador Camacho no le da el visto bueno y por eso instruye que no se cargue en la Gaceta Departamental. Lamentablemente, el error cometido por un funcionario que ha reconocido, que ha asumido, que cargó, porque fíjese usted que esos detalles ya los va a dar la investigación, pero yo quiero anticipar un poco para que la gente sepa. No es que el decreto se carga y luego se baja porque algún masista o afín al MAS critica en las redes y dice: ¡ay, esto! Cuando se critica en las redes, el decreto ya se había subido y ya se había bajado, porque precisamente obedeció a un error que nunca debió suceder, ¿no? Y por eso, y eso demuestra de que el decreto departamental en los hechos, si bien se proyectó, nunca llegó a ser, diremos, aceptado en su contenido pleno, y por eso es que se dio la instrucción de no cargarlo y de que las funciones que detenta el vicegobernador sigan ejerciéndose de manera ininterrumpida, así como también se siga prestando el servicio a través de la Secretaría de Gestión Institucional. Doctora, Ervin Arias le saluda ahora. Le consulto algo porque de verdad no quiero salir de mi ignorancia, ¿no? El periodista no lo sabe todo y el periodista lo que hace es preguntar. Yo le pregunto a usted, tomando en cuenta que le escuchaba que indicó que este decreto departamental no entró en vigencia nunca, que se trató de un error administrativo. Se me hace imperativo consultarle lo siguiente. Entiendo yo, en mi precario conocimiento jurídico, que al ser subido a la Gaceta Oficial cualquier instrumento nace a la vida jurídica, tiene un efecto jurídico, o de repente estoy equivocado. Si en una ley el gobierno central la sube a la Gaceta Oficial, debe entrar en vigencia, o qué partecita de repente no la sabemos nosotros y que da curso precisamente a que quede esto como un error administrativo. Por eso es que le consulto. Muy bien. En materia administrativa, Ervin, necesariamente los funcionarios de menor rango requieren la autorización de sus superiores para poder realizar actos que están normativamente contemplados bajo un orden jerárquico, ¿ya? Yo le voy a poner un ejemplo gráfico para que se me pueda entender. No es lo mismo subir un decreto, una ley a la Gaceta cumpliendo con todos los pasos procedimentales y autorizaciones respectivas para que surta efecto jurídico. No es lo mismo hacerlo sin esos pasos y sin esa autorización. Es como cuando uno va a hacer un depósito al banco y por depositarle a María le deposita a Juan. No puede decir Juan que por el hecho de que usted le depositó voluntariamente, entre comillas, ese dinero es suyo. Lo mismo ha ocurrido aquí. Un funcionario sin autorización subió por un breve lapso de tiempo un decreto departamental que curiosamente fue descargado por computadoras externas a la gobernación, como si se hubiese esperado el momento preciso de que se suba y luego se baja inmediatamente. Entonces, todos esos elementos, en lo personal, yo le voy a hablar desde una posición personal, todos esos elementos me preocupan gravemente porque
yo creo que la administración de una institución debe necesariamente asentarse en los vínculos de confianza y de corresponsabilidad entre todas las personas que forman parte de ese equipo administrativo. Y a mí me ha llamado la atención de que esto, que nosotros de buena fe llamamos errores, en realidad hayan obedecido otros factores que prefiero reservarme, pero que seguramente el proceso investigativo va a develar. Pero yo espero que usted, Erwin, me haya entendido con esa explicación gráfica, porque no todo lo que objetivamente se verifica en los hechos obedece a un acto regular. Sí, doctora, mire, clarito, espero que Juan también le entienda, ¿no? Que las cosas son así, porque si no, imagínense, Juan va a seguir entrándose a la gobernación y a ver qué pasa, ¿no? Esperemos de que este ejemplo nos llegue a todos. Para mí me quedó así claro, ¿no? Si me lo dice, usted es abogada, ¿no, doctora? Abogada, sí. Penalista, pero abogada. No, claro que sí. Le entiendo. Gracias. Claro el ejemplo, doctora. Ahora, le consulto esto por mi parte para terminar. Sin embargo, ese decreto, más allá de que no se instruyó que sea subido, publicado, pero se lo firmó. O sea, ¿cuál era la idea entonces? Así lo criollito podemos decir, globo de ensayo, le consulto. No creo que haya sido un globo de ensayo, simplemente de que la administración pública, Erwin, es compleja. Hay que ser muy precavido en cada paso que se da y en cada papel que se firma o se autoriza a publicar. Y creo que aquí los tiempos jugaron en contra y el gobernador no tuvo el tiempo de detener a tiempo, diremos, la propuesta de decreto que se le presentó, ¿no? Porque para eso las personas que ocupan altos cargos en la gobernación tienen asesores, pues no. Entonces se confía en la buena recomendación o el asesoramiento que proviene en quienes uno ha depositado su confianza. Yo creo que aquí ha existido una serie de factores que confluyeron y que lamentablemente dieron lugar a esta situación. Una situación que ha sido utilizada como pretexto, de la que se ha hecho escarnio, como acostumbran los masistas, para abrir procesos penales y amedrentar, porque la gente no va a entender de que este caso no es un caso de corrupción, no es un caso que tenga, diremos, trascendencia de daño, de lesividad a la administración pública, a la gobernación. Es por eso que nosotros hemos reprochado el exceso del Ministerio Público, pero va a servir de ejemplo para que en otros casos le podamos exigir la misma severidad. Doctora, precisamente, ¿no? Me quedo con ese tema de los asesores, ¿no? ¿Dónde estaban los asesores? Es importante eso, ¿no? Para ello hay secretarios, hay directores jurídicos, porque ese mismo día el secretario jurídico, o el director más bien de apellido Terrazas, dijo que no se subió nada a la Gaceta, nada nació a la vida a estar en vigencia pública. Y uno dice, ¿qué está pasando con los asesores del gobernador? Eso es algo que la población también debe tomarlo en cuenta. Doctora, para terminar este tema... Permítame aclararle ahí, por favor, porque no quiero que personas que no han tenido responsabilidad se las asuman por información mal brindada, ¿ya? La dirección jurídica no participa de este proceso de consulta, de asesoramiento, etcétera. Este ha sido un tema de asesoría general. Muchos de los voceros nos basamos en información que se nos brindó, Carlos. No, sin duda alguna, doctora, pero ese día le hablo del martes 15 de marzo, el vicegobernador sale a decir de que él lo vio en la Gaceta Oficial. Y ese mismo día el director jurídico dijo de que no hubo ningún decreto, nunca se subió nada. Entonces ahí hay una seria contradicción que seguramente es lamentable, ¿no? Y por eso digo el tema de los asesores. Ya la gente no va a entender si el asesor general o el asesor jurídico. Entonces eso es un tema de asesoramiento general en sí, digamos, en toda la cadena, ¿no? Por eso hay que hacer un mea culpa, reflexionar y evitar, porque mire, yo le digo algo, los masistas tienen derecho a equivocarse, hasta tienen derecho a robar, nadie dice nada. Pero la gente de la oposición comete un mínimo error y se lo magnifica, se utiliza como pretexto para atacar. Por eso es que hay que ser prudentes y reflexivos en cada paso que damos. Así Esa es, es la reflexión con la que yo me quedo. Y doctora, ya finalmente queremos hablar de temas positivos también que se han generado en la gobernación, en la asamblea más precisamente.
Háblenos por favor así cortito en el tiempo para poder sintetizarlo, lo que se ha aprobado ayer en la Asamblea, importante para el tema de los menores, esta lucha de alerta temprana para evitar casos como el de la niña Darling. ¿Qué se aprobó ayer en la Asamblea, doctora? Así es, nos sentimos profundamente satisfechos porque un proyecto de ley que redacté y lo presenté conjuntamente con la colega Mavidarinka Pedraza y Muriel Cruz, ha sido finalmente ayer aprobado en la Asamblea Legislativa luego de un largo proceso de socialización para involucrar a diferentes actores de la sociedad civil y de otros estamentos del Estado. Y básicamente esta ley, que es una ley denominada Darling, en honor a la pequeña que perdió la vida hace casi un año atrás y que hasta el día de hoy lamentablemente su caso no ha sido esclarecido, tiene como propósito articular y activar mecanismos de búsqueda inmediatas ante la desaparición, extravío, secuestro, sustracción de un niño, niña o adolescente. Desde el Ejecutivo se va a habilitar una línea telefónica que va a funcionar las 24 horas de los 7 días de la semana, y vamos a entrar también en convenios con telefónicas privadas para utilizar esto que tenemos a nuestra disposición, pero no para malutilizar y hacer daño a la gente, sino para salvar la vida de nuestros niños. La tecnología, los teléfonos, los medios de comunicación, de manera tal que el día de mañana podamos salvar las vidas de nuestros niños y evitemos que ese periodo que resulta ser el más peligroso, que son las 24 o las 48 horas siguientes a la desaparición, puedan terminar en un desenlace fatal, ¿no? ¿Con presupuesto o cómo se va a mover de que esta alerta temprana pueda tener sus efectos positivos y pueda evitarse estos hechos lamentables que se ha dado, por ejemplo, con Darling, como es el espíritu o el nombre de esta ley, poder hacerla efectiva, materializarla? Mire, Carlos, yo le quiero comentar algo. Cada vez que me siento a redactar un proyecto de ley, no tengo en mente me pongo en el lado del ciudadano, porque cuando yo era ciudadana también me frustraba cuando salía una ley bonita y resulta que después era inoperante la ley porque no tenía presupuesto. Exactamente. Entonces consulto, voy al Ejecutivo y les digo, ¿en qué medida ustedes están dispuestos a financiar la ejecutabilidad de esta ley? Y siéntanse seguros de que esta ley cuenta con el presupuesto y el financiamiento, porque se ha conversado con el Ejecutivo, se han asumido responsabilidades tanto desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana como el Servicio Departamental de Políticas Sociales, y como proyectistas y asambleístas vamos a hacer el seguimiento respectivo para que la reglamentación refuerce la ejecutabilidad, la eficacia práctica de esta ley y pueda implementarse en el menor tiempo posible. Bueno, doctora, lo último, ya esta ley, ¿cuándo entra en vigencia? ¿Va a ser promulgada por el Ejecutivo? Sí, el Ejecutivo en pocos días más tiene que promulgarle, pues ahí nosotros ya vamos a lanzar su socialización hacia la ciudadanía, porque es importante que la gente ya conozca qué herramienta tiene a su disposición, ¿no?, para poder usarla. Bueno, muy bien, doctora, gracias por este contacto. Ojalá de que esta ley tenga sus efectos positivos, como es el espíritu. Así que gracias por este contacto, por el tema que hemos conversado en el tema del decreto 373, que es algo que se ha generado un conflicto ahí interno en la gobernación, ¿no?, y que es lamentable, pero también hay cosas positivas como esta ley que se ha aprobado en favor de nuestros menores. Gracias, doctora, por este contacto. Gracias a ustedes, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, la doctora Paola Aguirre, asambleísta departamental.